Debido a su naturaleza, la mitología no tiene una versión oficial ni definitiva. En la Mitoteca elegimos la versión más divertida para tu entretenimiento. Así que no te saques de onda si la historia que contamos no es exactamente como la conocías. Hola, bienvenidos sean todos a la Mitoteca, el lugar ligero y divertido para aprender de mitología de todo el mundo. Lo recibe su mitotecario de cabecera, el Conde Fabregat. En esta ocasión hablaremos de uno de los dioses más importantes del panteón griego, sobre todo considerando que los griegos eran una civilización marítima, Poseidón, el dios del mar y los terremotos. Así que agárrense de la brocha porque voy a quitar la escalera y vamos a dar inicio a esta mitoteca. La Mitoteca del Conde Fabregat. Poseidón, o como también lo conocían los romanos, Neptuno, era el dios del mar, los caballos y los terremotos. Que es curioso porque era el que producía los terremotos y era el que le rezabas para que te protegiera de los terremotos. O sea, básicamente era como la protección que te venden los del crimen organizado, ¿no? O sea, buenas tardes, vengo a venderle protección. ¿Protección? ¿Protección de qué o quién? Protección de lo que te voy a hacer si no me pagas la protección. Poseidón es representado usualmente como un hombre fuerte, barbado, medio feo y con un tridente, es decir, una lanza con 3 puntas. Esta lanza era utilizada por los pescadores de la época para pescar, básicamente. Ahora bien, en cuanto a personalidad, Poseidón era bastante parecido a su hermano Zeus. O sea, los dos eran muy violentos, los dos eran muy ególatras y sobre todo los dos eran muy promiscuos, porque los dos tenían hijos regados por todos lados. El número de amantes e hijos de Poseidón es bastante cercano al de Zeus. La única diferencia es que Poseidón tenía más amantes hombres. Otra cosa que los diferenciaba era que Poseidón era mucho más agresivo, digamos. O sea, era un dios muy poderoso, pero era muy mala persona. Y no es que Zeus fuera la gran persona, pero en comparación a Poseidón, Zeus era mucho mejor tipo. Al igual que su hermano Zeus, Poseidón es padre de varios de los más grandes héroes de la mitología griega. Pero a diferencia de Zeus, él es responsable también de muchos de los monstruos más temibles de la mitología griega. Y no solo porque fuera padre de algunos de estos monstruos, o sea, porque lo era. Por ejemplo, era padre de Polifemo, el enorme cíclope que derrotó nadie. O sea, Odiseo o Ulises. A lo que me refiero es que las acciones de Poseidón causaban monstruos y causaban estragos, pero ya lo veremos un poquito más en las historias. Por otro lado, Poseidón tenía una gran afición por hacerse el dios patrono de varias ciudades. O sea, convertirse en el dios más importante de alguna ciudad en particular. Y de hecho, se peleó con varios de sus familiares para lograrlo. Fue dios patrono de Creta, de Corinto, de varias ciudades. O sea, era una cosa de ego, básicamente. De hecho, uno podría pensar que es como para compensar algo, ¿no? Y ese algo es el hecho de que su hermano era el rey de todos los dioses y no él, ¿no? O sea, era básicamente como la versión griega de comprar un coche sumamente caro o una moto que hace muchísimo ruido, así nada más para compensar el... Pero bueno, suficiente sobre la personalidad de Poseidón. ¿Por qué no contamos historias donde podemos ver ejemplos de dicha personalidad? Así que comencemos. Poseidón, al igual que su hermano Zeus, tenía una esposa. Una esposa a la que le ponía el cuerno constantemente. Ella se llamaba Anfitrite. Anfitrite era una nereida, es decir, una hija del dios Nereo. Nereo era uno de los dioses acuáticos y marítimos más antiguos de todos. Ahora, Anfitrite, como la mayoría de las nereidas, era sumamente guapa. Y Poseidón decidió hacerla su esposa, o sea, la reina del mar. Nada más había un pequeño problema. Poseidón estaba medio feo, tenía un carácter de la fregada y Anfitrite no estaba en lo más mínimo interesada. Así que cuando le llegó el rumor de que Poseidón tenía el plan de proponerle matrimonio, Anfitrite corrió más rápido que Hermes con un cohete en el fundillo y se fue a esconder lo más lejos posible.
Poseidón se arregló y se puso guapo. Bueno, tan guapo como se podía poner Poseidón, y fue a la casa de Anfitrite solo para no encontrarla ahí. La esperó y la esperó y la esperó y se dio cuenta de que ella ya había huido y no pensaba regresar. Así que, triste, enojado y bastante decepcionado, llamó a todos los súbditos del mar. Llamó a los atunes, llamó a los percebes, llamó a las langostas y a las mojarras. Llamó a los tiburones, a las ballenas, a las macarelas y al plancton. Y cuando estaban ya todos ahí reunidos, los mandó a buscar a Anfitrite. Todos los súbditos de Poseidón buscaron a Anfitrite por todos lados, pero lo único que pudo encontrarla fue un delfín. Ahora, el delfín, una vez que la encontró, buscó convencerla para que quisiera regresar con Poseidón. Y digo, no sé cómo ha de haber sido la conversación, pero me imagino que ha de haber sido algo así. No, delfín, no me quiero casar con él. Está feo, tiene un carácter de la fregada y siempre huele como a pescado. No, yo no me quiero casar con él. Ay, bueno, no lo había pensado así. Ahora que dices eso, pues cambia todo. ¿Sabes qué? Me voy a casar con él. ¡Vámonos! Así que el delfín llevó a Anfitrite hasta donde estaba Poseidón, que ya la estaba esperando con unas flores, unos chocolates y un pequeño cíclope de peluche que cuando le picabas la panza decía: Solo tengo un ojo y es para verte a ti. Poseidón y Anfitrite se casaron. Y para recompensar al delfín que había hecho posible esta reunión, lo pusieron en las estrellas, como la constelación Delfín. Justo al año de casados, tuvieron un sirenito, con su cola de pescado y su cara de angelito. Lo llamaron Tritón. Pero como mencioné anteriormente, el matrimonio de Anfitrite y Poseidón se vio manchado por muchísimas infidelidades de Poseidón. Y lo peor de todo es que varias de esas infidelidades, pues no había consentimiento de todas las partes, ¿verdad? Un ejemplo de esto es la siguiente historia. El mito de Cenis. Cenis era una princesa hija del rey Lápita, Élato. Lápita es como llamamos a las personas de Tesalia en la mitología griega. Y la verdad suena mucho mejor Lápita que tesaleño. Suena como albur. Como usualmente pasan estas historias, Cenis era muy guapa. Y un día, Cenis andaba caminando por la playa muy a gusto cuando la vio de lejos Poseidón. Poseidón, como una bestia sin sentido, se lanzó sobre Cenis y le empezó a dar besos y decirle que la amaba como Pepe Le Pew de los Looney Tunes, o sea, el zorrillo ese acosador. Ahora, como se podrán imaginar, esto fue una experiencia bastante desagradable. Para Cenis, obviamente, ¿no? Porque Poseidón estaba encantado. De hecho, Poseidón estaba tan contento de haber encontrado a Cenis que le ofreció que le iba a cumplir lo que ella quisiera. Que pidiera, ándale, yo te lo cumplo, pide lo que quieras. Ahora, Cenis, sumamente incómoda por la situación entera, obviamente no quería que esto le volviera a pasar en su vida, así que pidió que la convirtiera en un gran guerrero. Y pues Poseidón, a pesar de que no le gustó mucho la idea, pues ya había hecho la promesa, entonces la convirtió en ese momento en Ceneo, un personaje bastante importante en la mitología. Ahora, la cosa es que Poseidón era bisexual, entonces tal vez no era la mejor solución, pero aparentemente funcionó porque Poseidón lo dejó solo. Ceneo varios años después se convertiría en rey y muchos más años después moriría en la Centauromaquia, una guerra que tuvieron los lápitas con los centauros, o sea, personas que eran mitad humano y mitad caballo. Pero bueno, esta no es la única historia que tenemos de Poseidón comportándose de una manera completamente inapropiada y siendo un pedazo de mierda. Probablemente la historia más conocida de Poseidón haciendo ese tipo de cosas es la historia de Medusa. Medusa era una de las 3 górgonas. Las otras se llamaban Esteno y Euríale. Las 3 górgonas eran hijas de 2 monstruos marinos, Forcis y Ceto. Forcis era un enorme hombre rojo con cola de pescado y como tenazas de cangrejo que le salían de la cintura. Ceto, por el otro lado, era una monstrua marina porque era mujer y era como una ballena gigante con colmillos como de elefante.
Ahora, Medusa era completamente distinta a sus otras dos hermanas Steno y Euríale. De entrada, Steno y Euríale eran inmortales y sumamente horribles. Eran espantosas, tenían poderes y toda la cosa. Y Medusa era una mortal común y corriente, pero sumamente hermosa. Por lo mismo, Medusa decidió consagrarse a la vida monástica. O sea, se hizo monja de Atenea. Atenea era la hija favorita de Zeus y la diosa de la sabiduría, la guerra defensiva y las artesanías. Medusa rápidamente se volvió la sacerdotisa favorita de Atenea, porque era una mujer valiente, inteligente, sabia, o sea, básicamente encarnaba todas las propiedades positivas que representaba Atenea. Atenea, al igual que Artemisa y varias otras diosas, era una diosa virgen. Por lo tanto, las sacerdotisas debían seguir ese ejemplo. Lo cual no le pareció muy bien a Poseidón. Poseidón tenía dos intereses con Medusa. El primero, pues, era que Medusa era muy guapa y él era básicamente una bestia, entonces, pues, le gustaba. El segundo es que realmente quería corromper a la sacerdotisa favorita de Atenea, su sobrina, porque tenían una rivalidad bastante poco sana, digamos. La razón de esto es que Poseidón estaba bien ardido porque su sobrina Atenea había conseguido ser la diosa patrona de Atenas en lugar de él. Ya ven que a Poseidón le encantaba ser el dios patrono de las ciudades, era una cosa de ego y no le gustaba perder. Y digo, es bastante obvio que ganó a Atenea porque la ciudad se llama Atenas, no Poseidonas. Poseidona suena como un lugar donde te venden donas rellenas de demonios en lugar de mermelada o algo así. Poseidón primero intentó ligarse a Medusa, pero Medusa era una mujer sumamente devota y Poseidón tenía las habilidades de ligue de un incel. Así que Medusa lo bateó, pero lo bateó duro, así como beisbolista en esteroides, así lo sacó del estadio, o del coliseo, ¿no? En este caso. Poseidón, al ver que no iba a conseguir lo que quería por las buenas, decidió dejarla ir y se esperó hasta que Medusa estuviera sola en el templo de Atenea. Una vez que la vio ahí, completamente sola, la atacó y desgraciadamente Medusa no se pudo defender de un dios sumamente poderoso. Medusa, horrorizada por la experiencia que acababa de vivir, de cómo se había propasado Poseidón con ella, huyó de ahí, huyó del templo, pero desgraciadamente en cuanto salió, se encontró con la diosa Atenea. Viendo lo que había sucedido en su templo, Atenea decidió convertir a la que alguna vez había sido su sacerdotisa favorita en un terrible monstruo. Su pelo se convirtió en serpientes, le salieron enormes colmillos como de jabalí y los ojos se le saltaron. Pero no fue lo único que le hizo, porque a partir de ese momento cualquiera que viera directamente a los ojos a Medusa se convertiría inmediatamente en piedra. Ahora, hay varias interpretaciones de por qué Atenea hizo esto. La versión romana, contada por Ovidio en la Metamorfosis, nos da a entender que básicamente Atenea revictimizó a Medusa, que sus acciones fueron completamente dirigidas por el odio y por enojo a la persona equivocada. La versión griega podría pintarnos algo distinto, ya que podríamos entender que Atenea lo que buscaba hacer era darle las herramientas a Medusa para que nadie nunca le volviera a hacer daño. Y sí, definitivamente le quitó su belleza característica, pero consideremos que era una sacerdotisa que se había jurado al celibato. Y además eran tiempos mucho más salvajes de lo que estamos viviendo ahorita. Entonces, pues esa belleza en realidad solo le estaba convirtiendo en blanco para desgraciados como Poseidón. Pero sea cual sea la interpretación, la historia de Medusa es sumamente trágica. Porque pues, fue una persona que le destruyeron la vida completamente el hecho de estar involucrada en berrinches de dioses. La historia de Medusa no termina aquí. Sin embargo, la retomaremos en un episodio futuro de la Mitoteca. Así que vamos a una historia menos trágica, pero mucho más torcida. Esta es la historia del toro de Minos. Poseidón es muy importante en esta historia, sin embargo, el protagonista se podría decir que es el rey Minos. Ya hablamos de él en el episodio de Zeus, así que si quieren saber cómo fue que nació y todas esas cosas, vayan al episodio número 2, Zeus.
Minos era un rey muy poderoso y al igual que su padre Zeus, tenía una personalidad bastante difícil. Minos estaba casado con una mujer sumamente hermosa llamada Pasífae. Con ella tenía una hija que se llamaba Ariadne. Y pues, ¿qué se puede decir más que todo iba bien en el reinado de Minos? Todo el mundo era muy feliz, la ciudad-estado de Creta era sumamente rica, todo estaba de maravilla. Fue entonces que Minos, buscando acrecentar su riqueza, decidió rezarle al dios patrono de Creta, Poseidón. En su rezo, Minos le dijo a Poseidón que estaba dispuesto a sacrificarle lo que él quisiera, que es más, le dieron un regalo, lo más padre, y él iba a sacrificarlo en el nombre de Poseidón. Entonces Poseidón, que no creía del todo lo que estaba diciendo su sobrino, decidió ponerlo a prueba. ¿Y cómo lo hizo? Pues mandándole exactamente lo que pidió. Es más, le mandó más de lo que pidió. Lo que mandó fue un toro gigantesco, un toro enorme, un toro más bonito que cuando Zeus se convirtió en toro para raptar a la mamá de Minos. Sí, así de hermoso, gigantesco, ese toro salió directamente del mar. Cuando salió del mar, el toro llamó la atención de todos los habitantes de la ciudad de Creta y le llamaron a Minos para que fuera a verlo. Minos, en el momento que vio al enorme toro, supo perfectamente de parte de quién venía. Pero al mismo tiempo sintió algo medio gacho, así como, no puedes sacrificar un animal tan bonito así nada más como así. Imagínate si lo cruzo con mis vaquitas, qué bonitos becerritos saldrían, ¿no? O sea, ve nomás, o sea, mira, sí te lo sacrifico, sí lo sacrifico, ¿no? Pero unos 10, 20, no sé, 40 años, ¿no? O sea, sí lo sacrifico, pero pues después, ¿no? O sea, ve nomás qué bonito animal. Poseidón, obviamente decepcionado y bastante enojado, decidió tomar venganza. Pero no cualquier venganza, porque no se la dirigió a él. La dirigió a su esposa, Pasífae, la que mencioné que era muy guapa y Minos quería mucho. Poseidón preparó un hechizo de amor y se lo echó a Pasífae para que se enamorara de alguien más. Pero no de otro rey o de alguien que le diera inseguridad a Minos o no sé, un guapote. No. Hizo que se enamorara del toro que le regaló a Minos. Y no me refiero a que se enamoró así como el amor que le tendrías a una mascota, ¿no? No. Un amor carnal, o sea, un amor así, el tipo de amor que le tendrías a Sydney Sweeney o a Henry Cavill, así de... Así que Pasífae se vio invadida por una atracción irresistible al toro. O sea, se podría decir que fue una atracción animal, literalmente. ¿En serio? ¿Eres un enfermo? Pasífae se lanzó al corral del toro y le empezó a tirar la onda. ¡Ey! Psst, torito. Torito, Torito. Obviamente el toro no la peló, entonces tuvo que buscar ayuda. Y había la persona apropiada para pedírsela. Verán, en esa época trabajaba para el rey Minos un hombre llamado Dédalo. Dédalo era básicamente como el Nikola Tesla de su momento, ¿no? Era el Nikola Tesla griego. Dédalo trabajaba y le hacía constantes mejoras al enorme automatón, o sea, el robotote llamado Talos, que protegía a la ciudad de Creta. Era un genio creativo al que se le podía encargar lo que fuera. Así que Pasífae fue a hacerle su encarguito. Y no sé cómo haber sido la conversación entre Dédalo y Pasífae, pero me imagino que fue algo así. Disculpe, reina, ¿me va a tener que repetir lo que quería que yo hiciera? Órale, esa es una bolsa muy grande de dinero. Así que Dédalo puso toda su creatividad para cumplir el extraño pedido de la reina. A lo que llegó fue a crear una vaca
completamente realista, así como de metal, pero era completamente realista. Hasta tenía todos los agujeros que tiene una vaca. Todos los agujeros que tiene una vaca, porque pues ahí adentro iba a ir Pasífae, la reina. El plan era dejar esta vaca sumamente realista en el corral del toro y esperar a que el toro pues llegara, se le montara a la vaca y le metiera toda la... Y pues Pasífae quedó embarazada del toro. Y pues varios meses después salió un niño. Obviamente un niño muy raro, ¿no? Que tenía cuerpo de niño pero cabeza de becerro. Debe haber sido un parto sumamente extraño. Señora, su hijo tiene cabeza de becerro. ¡No! A este bebé, al que se le llama Minotauro, que significa literalmente Minotauro, el toro de Minos, fue llamado Asterio o Asterión, que significa estrella. Pero Asterión no fue una estrella de Creta, a menos de que consideres a la estrella de la muerte de Star Wars una estrella, ¿verdad? Porque luego se dieron cuenta de que el pequeño Asterión tenía una afición por comer carne humana. Obviamente encerraron a Asterión en una edificación para que no saliera y anduviera comiendo gente, pero se dieron cuenta de que esa edificación no iba a durar mucho tiempo. Ahora, el rumor de que Dédalo había ayudado a Pasífae a cometer un acto tan asqueroso, pues le llegó a los oídos al rey Minos. Así que el rey Minos decidió matar 2 pájaros de un tiro. Haciéndose el inocente, como si no supiera nada, el rey Minos le pidió a Dédalo que construyera un enorme laberinto para encerrar a Asterión, y también le pidió que construyera una enorme torre en medio del laberinto con las necesidades suficientes para que pudiera vivir alguien ahí. Dédalo, que le estaba rogando a todos los dioses que no se enterara Minos de la ayuda que le dio a Pasífae para hacer sus cosas, pues hizo lo que le pidió el rey Minos, así pero al pie de la letra. Construyó todo el laberinto y una enorme torre en medio. Fueron meses y meses arduos de trabajo, pero lo consiguió. Al final de todo el trabajo, Minos se reunió con Dédalo, y el rey le dio muchas gracias a Dédalo por su excelente trabajo. Y entonces, Dédalo, bastante curioso, le preguntó al rey: «Oiga, rey, disculpe la curiosidad, ¿no? Pero ¿en serio piensa encerrar al Minotauro en la torre? Así, con meterlo en el laberinto sería suficiente, se va a perder y ya nunca va a salir». «Sí, ese es el plan. Vamos a meter a Asterión en el laberinto a que se pierda. La torre no es para él. La torre es para ti y para tu hijo. ¿Cómo se llama? Ícaro, ¿no? Ícaro, vamos. Los dos van para la torre. ¿Qué crees que no me iba a enterar de lo que hiciste con mi esposa?» Los guardias de Minos agarraron a Dédalo y a su hijo, Ícaro, y los encerraron en la torre que estaba en medio del laberinto. Después se regresaron porque ya iban a soltar al animalote allá adentro. Algunos de ustedes se preguntarán, ¿cómo pensaban alimentar al Minotauro? Pues verán, el rey Minos tenía sometidos a varios pueblos aledaños, o sea, varios pueblos cercanos a los que les pedía tributo. Originalmente, el tributo era dinero y bienes, pero ahora iban a pedir dinero, bienes y además jóvenes para alimentárselos al monstruo este que tenían ahí encerrado. Y pues así siguieron las cosas por bastante tiempo. Creta le empezó a exigir sacrificios humanos a todos los pueblos que tenía sometidos y pues hasta muchos años después cambió eso. ¿Pero qué pasó con Dédalo e Ícaro? ¿Se quedaron ahí encerrados y se murieron de hambre en la torre? Pues no. Como ya quedamos, Dédalo era la persona más creativa de su tiempo. Una de las cosas que tenían ahí en la torre eran varios cuadernitos. Ahora, los cuadernitos griegos no eran como los cuadernos que tenemos ahora. En realidad eran como 2 tabletas de madera que estaban anilladas y pegadas, y en la parte interior de estas tabletas había una capa de cera con aceite de oliva. Y lo que hacían normalmente los griegos era dibujar y escribir en esas tabletitas que se podían borrar después. Una maravilla. Estas tabletitas, que eran bastantes, le dieron una muy buena idea a Dédalo. Empezaron a atrapar pájaros que andaban volando por ahí cerca y les arrancaron todas las plumas. Y luego, con la cera de las tabletitas, empezaron a construir unas enormes alas con plumas reales.
Después del trabajo que les costó hacer estas maravillosas alas, se las probaron y se dieron cuenta de que funcionaban. Así que Dédalo e Ícaro decidieron emprender el vuelo. Y lo lograron. Dédalo y Ícaro empezaron a volar por el cielo, escapando de la torre donde estaban atrapados. Ícaro, cada vez más confiado, empezó a hacer acrobacias aéreas y empezó a volar cada vez más alto y más alto. Dédalo rápidamente se dio cuenta de que esto sería muy peligroso porque si se acercaba demasiado al sol, el calor del sol iba a empezar a derretir la cera de las alas y pues era una caída bastante alta desde donde estaban. Dédalo empezó desesperado a gritarle a su hijo que no volara tan alto, que no se acercara tanto al sol, pero Ícaro estaba tan emocionado que no escuchó nada de lo que estaba diciendo su padre. Ícaro siguió elevándose y elevándose y elevándose hasta que se empezaron a doblar las alas y cayó del cielo. Dédalo, completamente impotente, vio como su hijo empezó a caer desde la estratosfera y azotó como un costal de papas de la central de abasto. Dédalo desgraciadamente no pudo hacer nada, y a pesar de que escapó del laberinto, su vida se vio amargada por la pérdida de su hijo. Todavía pasaron más cosas con el enorme toro de Creta, el Minotauro y sobre todo Poseidón, pero eso ya será para otros episodios de la Mitoteca. Gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Si te gustó, te agradecería que me regalaras un like y si no te has suscrito, una suscripción. Y como siempre quiero anunciar que voy a presentar mi show El Origen de Todo, que es un show de mitología como este programa, pero en vivo. Me voy a presentar en Cuernavaca en Punta Cero el 31 de agosto. Boletos en Go Live. Y en Tijuana el 14 de septiembre en el Listo Pisto. Boletos en Boletia. También quiero agradecer a los Patreons que hacen posible este contenido. Adrián Hernández, Aimé Muñoz Mendoza, Alejandro Espinosa, Daniel Arturo Rodríguez, Daniel Yasmani Rodríguez y Lourdes Kawich. Además de todos los héroes que con su apoyo protegen a esta mitoteca. Espero que les haya gustado el episodio de esta semana. Estoy consciente de que nos tardamos un poquito en salir esta semana. Salimos unos días después. Esto es porque estaba arreglando ciertas cosas con YouTube y también quería cambiar el día de estreno. A partir de ahora vamos a estar todos los martes a las 12 del día en línea. Entonces, pues espero verlos por ahí. Los amito y nos vemos la próxima semana. La mitoteca del Conde Fabregat.